Ya, ahora sí, comenzamos entonces. Bueno, entonces, como les decía, aunque no me escucharon, es súper importante saber que nuestra sociedad tiene trastornos que no se habían vivido antes históricamente, porque todas las épocas tienen sus distintas sintomatologías, ¿no? Sus distintos problemas. Por ejemplo, en la época de Freud, la histeria era lo que estaba saliendo. Bueno, tampoco había mucha información y era todo muy experimental. Pero en estos tiempos, producto de nuestro sistema económico, de nuestro sistema de vida, los trastornos de ansiedad se han disparado. Ya vamos a ver cómo en los gráficos más o menos cómo anda Chile, ¿no? Cómo anda nuestro país. Y esto con la finalidad de que entiendas que no estás solo en esto, que realmente hay muchas personas que hemos pasado o que pasaremos a lo largo de nuestras vidas por esta situación. Entonces, para que lo vayas comprendiendo desde ya de esa forma. De hecho, el subtítulo es una pandemia, o sea, una epidemia silenciosa, ¿no? Lo que estamos viviendo. Porque estamos acostumbrados a saludarnos, hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Pero rara vez la gente se dice como, loco, estoy muy mal en realidad. Hay mucha gente que está pasándolo mal. Probablemente si estás aquí es porque también tienes alguno de estos síntomas, ¿no? Y bueno, los vamos a desmenuzar porque una de las partes más importantes en el tratamiento es que puedas entenderlo. Por eso es que también como psicólogo lo que más hacemos es psicoeducación para que entiendas lo que está pasando con tu cuerpo, con tu psiquis, y así poder bajar los niveles de ansiedad por el hecho ya de saber y tener una mayor capacidad simbólica que también lo vamos a ver en unos segundos más. Bueno, la angustia no es solamente la mirada al precipicio o al sin fondo, sino también la señal luminosa hacia el camino de mayor creatividad y seguridad. Bueno, por eso puse esta imagen del tarot de 8, que esta imagen es el loco. El loco en esta imagen está saltando al vacío. El vacío sería lo que nos da miedo, lo que nos da ansiedad. Él salta con felicidad, él tiene todos los colores en su ser, tiene todos los elementos integrados para saber que aunque estés en ese vacío, no hay necesidad de sentir miedo, ¿no? Estás completo cuando vences ese vacío, cuando aceptas ese vacío. Entonces, cuando has hecho ese trabajo, aparece la creatividad y la seguridad en tu vida. Bueno, notoriamente en estos últimos tiempos ha crecido el aumento de trastornos de ansiosos, como les decía al principio. Bueno, acá también hace referencia a lo exigente y a lo competitiva que es nuestra vida hoy en día, ¿no? Entonces, obviamente que aparece más la ansiedad. Como les decía en la clase anterior, la ansiedad aparece principalmente por miedo a la muerte y a la muerte en todas sus formas, como por ejemplo el miedo a no existir, el miedo a que te vaya mal en esta sociedad, ¿no? A no ser competente. Bueno, hay que saber que uno de cada 3 chilenos tiene un trastorno psiquiátrico dentro de su vida. Los datos dicen que el 36% de los chilenos vamos a tener en algún momento que asistir, o incluso si no asistes vas a tener algún problema psiquiátrico, ya sea alguna depresión mayor, algún trastorno de ansiedad, una crisis de pánico o algo que pase. Y sobre un quinto ha tenido un trastorno en los últimos 12 meses. O sea, 1 de 5 personas en este momento está pasando por algún trastorno de ansiedad o algún problema mental o emocional en este momento. Entonces, los trastornos ansiosos son los más comunes. No les voy a leer tanto los datos en sí porque no, está de más, ¿no? Pero que tienes que saber más o menos que un 20%. Hola Teresa, apareciste de nuevo. Te voy a sacar de ahí, ¿ya? Un segundo. Ya. Bueno, entonces los trastornos ansiosos son los más comunes. Por eso que yo les decía que, bueno, la ansiedad es algo que se vivencia como psíquicamente, pero cuando ya perdura más en el tiempo pasa también un trastorno afectivo.
La comorbilidad, que es como las enfermedades comunes, por ejemplo, puedes tener un trastorno de ansiedad y puedes tener un trastorno depresivo, es muy común, están muy ligadas. Hay, también existen como casos que son únicos, que tienes solamente un trastorno de ansiedad y de depresión, pero por lo general están bien ligados. Por lo que te decía que la angustia se somatiza en el cuerpo y después de un tiempo pasa lo que, por ejemplo, en yoga llamamos como la depresión fría, ¿no? O en psicología el aplaneamiento emocional. Entonces, estos trastornos son más ansiosos frecuentemente en mujeres, el 23% es en mujeres y el 8,7%, o sea, como casi el 10% en hombres. Probablemente esto sea por toda la cultura machista que hemos tenido por todos estos tiempos, por la represión que se ha generado, por todo aquello. Valentina, tienes que llamar. Te voy a sacar de aquí ya. Adiós. Bueno, eh, seguimos entonces. Dentro de los trastornos más comunes, con mayor prevalencia, está la agorafobia, no sé si han escuchado un poquito de ella, pero básicamente se trata como de tener miedo a los espacios abiertos, ¿no? Como donde esté mucha gente, ahora nos pasa a todos, ¿no? Pero cuando hablamos de trastorno de ansiedad, la agorafobia es una sensación que viene por lo general después de una crisis de pánico, por ejemplo, de algún evento muy catastrófico o choqueante que tuviste que realmente las personas no quieren salir de su casa. O, o si sales te da mucha vergüenza o estás con mucha ansiedad. Yo creo haberlo vivido también en algún momento de mi vida. Bueno, este es el trastorno más prevalente. Después viene la depresión mayor. Probablemente todos hemos tenido algún caso cercano con depresión. Y después, como estamos en Chile, viene la dependencia al alcohol, que está súper ligado a los trastornos de ansiedad. Bueno, en Chile, de los pacientes ansiosos que consultan en la atención, el 63% lo hace por síntomas físicos y el 21% lo hace por síntomas psicológicos. O sea, que la ansiedad, tú no te vas a dar cuenta como cuando es un trastorno en sí, porque puedes estar pensando, puedes decir, pucha, en realidad que le estoy dando vuelta, pero en realidad llega un punto que es donde la angustia, que te recordó, que es una expresión más física, se plasma de tal forma en tu cuerpo que puede generar incluso parálisis, puede generar que tu cuerpo se encurve o una opresión en el pecho. Por ejemplo, en estos tiempos con todo lo del COVID-19, probablemente muchas personas se hayan sentido con los síntomas sin siquiera haberse acercado a alguna persona que los tuviera, ¿no? También existe como esta enfermedad psicológica, ¿no? Entonces, tú puedes sentir opresión en el pecho, puedes sentir la garganta bloqueada, puedes sentir un dolor de cabeza intenso por simplemente no soltar el control, ¿no? Hay todo un estudio que te dice como qué es lo que está pasando con tus dolores. Por eso que la biodecodificación es súper importante y te voy a enviar también un libro de biodecodificación para que puedas comprender qué lugares están tomados en tu cuerpo y qué es lo que significa más o menos, ¿no? Cada caso es particular, pero hay un sentir común que te puede ayudar. La idea es que te desmenuces y veas qué cosas están realmente causando ansiedad. Bueno, como te decía, la prevalencia de los trastornos de ansiedad, aquí hay una escala que es la de Kessler. Los que más hay son los trastornos de pánico. Y los trastornos de pánico se producen por todo lo que he dicho anteriormente, cuando has tenido demasiada carga de estrés y se convierten en distrés o disestrés también le dice, pero es distrés, este estrés que es negativo para tu cuerpo porque sabemos que el estrés es súper necesario, es una parte fundamental de nuestra evolución, pero cuando se transforma en un estrés negativo puede generar la opresión de pecho, como te decía, todos los síntomas de la angustia. La crisis de pánico es muy característico porque es como si sintieras un pinchazo que te atraviesa desde la espalda hasta el pecho. De hecho, una de las formas más
prácticas de diagnosticar a una persona. Recuerdo un amigo que una vez estaba pasando por una crisis de pánico y, o sea, en realidad se sentía muy ansioso y sentía que algo le pasaba en el pecho y como que me decía que se iba a morir, porque la sensación de la crisis de pánico es que realmente te vas a morir. Entonces es fundamental comprender que no te vas a morir para una crisis de pánico para poder ayudar a una persona. Entonces viene este amigo con estas múltiples sensaciones y, bueno, alguien creo que todavía no... Ah, no, ya me debe escuchar. Bueno, vino esta persona con estas múltiples sensaciones, me dice que tenía miedo de tener un ataque cardíaco. Entonces le presioné estos puntos, que no sé si se ve, pero es prácticamente entre la espalda y el pecho. Y hay un punto que es como si te atravesara. Las personas que han sentido este trastorno dicen que esto los paraliza, incluso se te puede dormir el brazo y realmente sientes que te vas a morir. Pero al final, al fin y al cabo, no te mueres, ¿no? Es un trastorno súper psicológico. Y esto cuando te pasa, genera después un miedo generalizado, lo que decía anteriormente que es la agorafobia, que es este miedo de salir a casa, de estar expuesto, porque tienes miedo de que te pase esta situación de pánico de nuevo. Entonces, si estás pasando por esto, ya sabes ya, tienes que en esos momentos ocupar alguna de estas técnicas de respiraciones que estamos trabajando, que estamos dejando, para que puedas regular eso. La meditación que vamos a hacer hoy día es justamente para trabajar la zona del pecho y para sacar esos sentimientos para que así no llegues a estar tan cargada de esos sentimientos cargados que te genera una crisis de pánico. Entonces, en segundo lugar, tenemos la ansiedad generalizada, que sientes como mucha ansiedad, tu estómago está tomado, tu pecho, todo, y probablemente no sepas muy bien la causa, ¿no? Se mezclaron tantas cosas. Tienes que saber que la ansiedad, como te decía, es común, pero llega un punto donde nosotros, los seres humanos, no le prestamos la atención debida o no hacemos lo que teníamos que hacer, entonces eso se va acumulando en tu inconsciente, en tu psique, va a salir en tus sueños, te va a cargar nuevamente al otro día y llega un punto donde esto ya se sale de control. Y eso le llamamos trastorno de ansiedad generalizada. La agorafobia está en tercer lugar. Después viene en cuarto lugar el trastorno de estrés postraumático. ¿No te ha pasado alguna vivencia? Lo normal es que, claro, hay que llorar, ¿no? Hay que tener el dolor necesario, hay que darse el tiempo para que todo esto se mueva correctamente, pero el problema está cuando ese problema persiste mucho tiempo, ¿no? Por lo general, en el trabajo psiquiátrico, cuando hay una persona con estrés postraumático, se medica. Con yoga también lo puedes hacer, con algún tipo de terapia también se puede hacer, ¿no? Como una medicación, pero un poquito más consciente, ¿no? Aunque sí tienes que saber que hay casos que definitivamente necesitan un empujoncito, no es malo, tampoco incluso algunos medicamentos generan neurogénesis, entonces puede ayudar, porque lo que pasa cuando una persona está muy depresiva o ansiosa es que justamente la neurogénesis se detiene, o sea, tenemos cierta cantidad de neuronas, ya se sabe que también aparecen nuevas neuronas, no es que estás solo con un número limitado, pero aparte estas neuronas están constantemente reconectándose, están generando nuevas conexiones, se están alargando, están creciendo. Entonces cuando una persona está depresiva o ansioso, esa neurogénesis se detiene, se pone en pausa por un tiempo. Hola, Isaac, te voy a sacar de aquí de la pantalla. Bueno, tenemos también en quinto lugar la fobia simple. Todos hemos tenido algún familiar cercano que tiene fobia a algo, ¿no? Hoy día probablemente se esté dando fobia a los gérmenes, fobia a todo, que hay una razón para ello, ¿no? Pero el punto es que una fobia se puede trabajar, hay tratamientos conductuales, o sea, como el acercamiento sutil al estímulo, ¿no? Por ejemplo, si te da miedo los murciélagos, voy a ocupar un poco el humor negro para esto, pero por ejemplo, si te dieran miedo los murciélagos, la idea es como exponerte de a poquito a situaciones como de oscuridad, a situaciones de encierro. Y bueno, los otros son, en, en último lugar, tenemos ya todo lo que son los otros trastornos de ansiedad, que hay varios y que los vamos a ir viendo después con el tiempo para que sepa
más o menos qué te pasó en ese momento de tu vida o qué cosa puede estar pasándole a tu hijo, que es súper común en el colegio los trastornos de ansiedad. Acá tenemos un gráfico, no voy a indagar mucho en él, pero sí existen muchos porcentajes en cuanto a las fobias específicas, como que llegan muchas personas a las consultas por fobias. La fobia social es algo súper importante que nos pasa a casi todos. Si tienes miedo, por ejemplo, de hablar en público o de repente estar en reuniones y no puedes decir tu voz, no puedes expresarla, eso es fobia social. Probablemente en algún momento de tu historia tuviste algún encuentro con la vergüenza, con sentirte que no, quizás no eras capaz o algo que generó algún tipo de reacción, algún tipo de freno. Entonces, en rojo están los trastornos de ansiedad generalizada. Y bueno, no vamos a indagar tanto en eso para que podamos cumplir con el tiempo de la sesión. Entonces, a nivel mundial, lo otro que te hablaba era de Chile. A nivel mundial, la ansiedad generalizada está en un 10%. El ataque de pánico siempre sigue siendo como el pic. Y tenemos también la agorafobia con pánico y agorafobia sin pánico. O sea que hay personas que tienen agorafobia, esta condición de que no quieren salir de su casa, que no quieren exponerse, y que cuando salen les da pánico, esta sensación de muerte que te decía. Y hay personas que no sufren eso, que simplemente tuvieron alguna vez esa experiencia que se puede dar tanto por estímulos externos, por estímulos internos. Por ejemplo, personas que consumen mucha cafeína o demasiado estimulantes podrían efectivamente generar una crisis de pánico por esas razones, ¿no? Por esas razones que son más bien externas. Entonces, esto igual es relevante. La información, o sea, la población infanto-juvenil, o sea, de 4 a 18 años de edad, hay una prevalencia de trastornos psiquiátricos casi de un 30%. O sea, 30% de los jóvenes van a tener algún tema psiquiátrico y probablemente ellos no te lo comenten. O probablemente nosotros vivimos también algo así y no supimos a quién contárselo, ¿no? Por lo general, no hay mucha psicoeducación en los colegios, estamos trabajando para ello, pero hasta el momento no existe mucho. Bueno, una de las prevalencias más altas es el trastorno de ansiedad por separación. El hecho de que te cambien de colegio o, o por ejemplo, en una relación, o que simplemente tu padre puede haber fallecido o alguien de tu familia se mudó hacia un lado. Eso puede generar una gran ansiedad en alguien que no tiene todavía las herramientas como simbólicas para poder procesar todo esto. Entonces, con respecto a la ansiedad, tiene una gran carga genética. O sea, si tú has tenido, por ejemplo, algún trastorno de ansiedad o algún trastorno depresivo, es muy probable que tu hijo tenga también la prevalencia de este trastorno, ¿no? Se puede modificar con la capacidad simbólica que vaya adquiriendo, con la capacidad mental, con su lenguaje, pero también hay una carga genética que es importante. Es importante saber lo que está esa predisposición. Esta es una escala bien interesante que te dice como las cosas que más generan estrés en la vida. El estrés y la ansiedad están súper ligadas. De hecho, en la escala de Thomas Hall, él dice que él le pone puntaje a cada cosa. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, de 200 o más, porque estás pasando por un nivel de estrés tolerable aún, pero ya cuando tienes 300 hacia arriba, ya hay que poner ojo. Entonces, dentro de las cosas que más nos generan ansiedad en la vida, es la muerte de un cónyuge, la muerte de tu pareja. Es una de las cosas que puede generar más ansiedad, así que si has pasado por ello o si estás en una separación, que también viene en tercer lugar, eh, bueno, es un proceso intenso, tómalo como tal, date el tiempo para ello. Es importante no esconder los sentimientos, es importante darle el tiempo necesario a cada proceso para que así quede resuelto, ¿no? Bueno, tenemos también la nulidad, tenemos también la separación matrimonial, en tercer lugar. El término, por ejemplo, de un encarcelamiento para un reo le produce un estrés pero impresionante, y también para su entorno, para la familia, el hecho que viene de nuevo a la calle, qué puede pasar, hay que modificar todo.
Después tenemos la muerte de algún miembro de la familia. En quinto lugar. En sexto lugar están los daños corporales. Por ejemplo, haber perdido una extremidad o algo te genera una ansiedad enorme, un estrés enorme. El matrimonio también genera un estrés heavy. También lo viví, y viví también una separación, así que tuve varios puntos ahí. Bueno, el despido del trabajo, la reconciliación marital también puede generar mucho estrés, tanto la separación como la reconciliación es algo muy, muy estresante. La jubilación, solamente te voy a nombrar los de la página 1 porque hay varios, ¿no? El cambio, de todas formas, todo esto está en el libro, todo lo que estoy pasando está en el libro para que después puedas leerlo y saber si quieres puedes sacar más o menos el cálculo de lo que estás pasando. Entonces, la jubilación también genera mucho estrés. El cambio de salud, de alguna enfermedad, de algún miembro de la familia, lo que estamos pasando ahora, es un gran estresante. El embarazo también. Bueno, esta es la otra página que te decía que no voy a indagar tanto en esto para que podamos ir a la materia en sí. Entonces, tenemos el temperamento es fundamental para la ansiedad y el temperamento se compone de tu predisposición genética y también las experiencias tempranas adversas que pudiste haber vivido. También las buenas, ¿no? Pero en este caso, las que más van a predisponer la ansiedad son las experiencias malas que hayas vivido. Entonces, esto va a generar un temperamento vulnerable, que sea más propenso a estallar con los factores externos. Entonces, aparte de tu temperamento, cuando bajamos, hay dos factores que se presentan, que uno es el factor social y cultural, cómo es tu entorno, cómo es tu medio, y al otro lado tenemos los traumas o deseos vitales. Entonces, entre los traumas y los factores sociales van a generar un trastorno de ansiedad generalizada. Y esto se puede gatillar en un trastorno de pánico, en una fobia social o una fobia específica, y en un trastorno de ansiedad aguda. ¿Sí? Acá te decía que uno de los factores más importantes de la ansiedad es tu capacidad simbólica. Cuando hablamos de tu capacidad simbólica, estamos refiriendo directamente a la capacidad de tu lenguaje. Por eso que cuando decimos tienes que leer para poder vivir y para poder pensar, es súper necesario que tu capacidad simbólica sea grande, que tengas por dónde agarrar, que tengas muchos esquemas que te permitan entender la situación. Si tú vives una situación y no entiendes nada de lo que pasó, y simplemente puedes vivir dentro de la culpa o dentro del remordimiento, te puedo asegurar que vas a estar con ansiedad y con estrés toda tu vida. Entonces necesitas tener la capacidad para perdonar y perdonarte. ¿Qué más dice acá? Algo relevante. Sí, que también debido a nuestra capacidad como humano, nuestra inteligencia, a veces le ponemos mucho más a la ansiedad de lo que realmente es. Es una ventaja evolutiva, pero también es un freno que te puede hacer. Acá hay una frase muy bonita de este autor que no lo voy a nombrar porque su nombre está re difícil. Dice, quizás el hombre es una de las criaturas más miedosas, ya que además del miedo básico a los depredadores y a la hostilidad de los miembros de su misma especie, tiene temores existenciales a causa de su intelecto. Eso era lo que te decía anteriormente. Entonces, dentro de nuestra naturaleza, tenemos los medios biológicos para que los medios que nos advierten de las amenazas, estos van en nuestros genes, van en nuestra base. Y aquí estamos hablando sobre las estructuras biológicas que están en nuestro cerebro, que te las voy a pasar ahora, así que no es necesario indagar tanto. Ok, esto lo que llamamos es el sistema límbico, o sea, el cerebro emocional. Acá hay varias... ahí se ve. Hay varias estructuras que son súper relevantes. Por ejemplo, acá en esta parte, a donde está la flechita, tenemos la amígdala. La amígdala cerebral es la encargada de advertirte del peligro o si algo está pasando. ¿Por qué te menciono esto? Porque, por ejemplo, en las adicciones, la amígdala sufre una hipertrofia, o sea, la amígdala se agranda. Cuando hablamos de hipertrofia es que se agranda.
y empieza a mandar señales erróneas. O sea, por ejemplo, de un peligro que debería ser 10, por así cuantificarlo, te manda que es 100. Y esto pasa constantemente también con todo tipo de adicciones, ¿no? De adicciones emocionales, adicciones al cigarro, adicciones a lo que tú tengas. Probablemente esté un poco más estimulada tu, tu amígdala cerebral. También dentro de las cosas relevantes, te tengo que explicar un poco esto para que entiendas cómo funciona también la meditación como una fórmula de ayuda ante esto, ¿no? Aunque estamos a punto de terminar esta sesión, espérenme un segundo. Bueno, acá los factores importantes. El hipotálamo, que es también el lugar donde le dicen como donde está la memoria emocional, donde, por ejemplo, las personas que tienen Alzheimer, no es casualidad que ellos puedan tocar un instrumento y acordarse de la melodía, porque todo eso va guardado directamente a la memoria emocional. O que recuerden algún aroma, o por ejemplo alguna sensación. Tenemos también el cuerpo calloso, que es este que está aquí. Ese cuerpo calloso lo que hace es conectar los dos hemisferios y también graba memoria emocional. Y lo más importante es el lóbulo frontal, que es toda esta zona que estoy tocando, que estoy moviendo la flechita. Y ahora viene un video que va a ser más explicativo. Yo creo que no se escucha nada, ¿no? Pero eso que se prende es el lóbulo frontal. Acá está la zona como más del hipocampo, donde está el hipotálamo. Bueno, esos circuitos influyen entre sí. Entonces, aquí tenemos la corteza prefrontal, que es prácticamente donde está nuestro intelecto, donde están nuestras decisiones como ser humano, y esto se afectan directamente. Como te decía, la amígdala está como en esta zona. Entonces, cuando hay miedo, cuando hay ansiedad, esta zona como que estalla de neurotransmisores, y a la vez le hace un reflejo, esto todo enviando neurotransmisores, ¿no? La noradrenalina, el cortisol, que son las hormonas del estrés, todo esto hace que este circuito funcione. Pero la corteza frontal debería ser una regulación. Y por ejemplo, en el caso de los adictos o los ansiosos y los depresivos que estén pasando por un momento muy intenso, es como si se anulara un poco la capacidad de la corteza prefrontal, del lóbulo prefrontal, que es la zona de comando del ser humano. Vamos a ver si nos muestran algo relevante. Eso es lo que te decía. Ah, no, hay un gráfico que te muestra cómo se mueven, por ejemplo, los medicamentos que tomamos para controlar la ansiedad, vienen del tálamo, que es como el cerebro reptiliano que le dicen, en nuestro tronco encefálico, también lo podríamos decir. Y acá, desde acá vienen nuestros medicamentos. Pero cuando nosotros meditamos o hacemos mindfulness o arte, lo que pasa es justamente lo contrario, que viene del lóbulo prefrontal esta información a regular nuestra capacidad nerviosa. Entonces, por eso que es fundamental la meditación. Dicho esto, vamos a pasar a la meditación del día de hoy. Bueno, aquí está un montón de otras funciones que te las voy a mostrar en la otra clase. Bueno, hay que continuar porque si no se va a detener la grabación en cualquier momento. Ok, te voy a pedir entonces que pongas tu mano izquierda en el pecho, la derecha la vas a poner de esta forma en Gyan Mudra. Esta meditación se llama meditación para un corazón tranquilo. Vas a mirar hacia tu entrecejo y bueno, si se corta el video, por favor continúa haciéndolo hasta que tú sientas unos 5 minutos. Como te digo, idealmente son 11 minutos. Pero bueno, entonces pones tu mano en tu pecho, cierra tus ojos, mira hacia tu entrecejo. Y acá lo que vas a hacer es regular tu respiración en 4 tiempos. O sea, tienes que inhalar. Puedes, por ejemplo, contar 8 segundos. Luego mantienes tu respiración
durante 8 segundos, luego exhalas durante 8 segundos y te mantienes sin respirar 8 segundos. Esto lo puedes hacer en 5 segundos también, pero tienen que ser los 4 más o menos estables. Entonces simplemente mira hacia tu entrecejo y comienza. Recuerda, inhalas, mantienes, exhalas y mantienes. Intenta que sea lo que más puedas. Los yogis pueden hacerlo fácilmente, 20 segundos de inhalación, mantener 20 segundos, pero probablemente si estás pasando por ansiedad o angustia, tu capacidad pulmonar no va a estar en su máxima potencia, así que ve entrenándolo desde ya. Por favor, concéntrate, repite y hazlo con mucha profundidad. Mira hacia tu entrecejo. Recuerda que tu cerebro emocional necesita de esta mirada fija. No alcancé a pasarte esto, pero lo que pasa en tu lóbulo frontal cuando meditas es que se activa específicamente en el hemisferio derecho. Se activa una parte que es de la concentración y es la que permite que se produzca serotonina, permite que se produzcan hormonas que combaten naturalmente el estrés. Entonces, mira fijo hacia un solo punto y simplemente continúa esa respiración. Y por favor, si el video se detiene, simplemente sigue. Tu actitud cuando estás meditando es de simplemente mirar hacia el centro e intentar concentrarte a ti. Observa todas las emociones que están dando vueltas, pero no te pegues en ninguna. Tampoco quedes pensándote, simplemente deja que vaya pasando toda esa información. Si te genera dolor, puedes llorar, acepta el dolor. La idea es que no luches con ningún sentimiento o emoción que esté dentro, sino que simplemente lo observes tal como está pasando.
Muy bien. Ahora simplemente vas a respirar muy profundo. Vas a exhalar. Quiero que sepas que este ejercicio que te muestra es para que tú lo entiendas, lo comprendas y lo puedas practicar estos días hasta el lunes que nos vemos nuevamente. Entonces, yo te voy a dejar algunos videos, te voy a ir compartiendo, estoy subiendo hartos videos sobre yoga y meditación para que sepas cómo hacer la entonación al comienzo de tu práctica meditativa y también para cerrar, ¿no? La idea es que vayas haciendo eso para que tu mente tome también ese hábito. Y cada vez que tú entonas se concentra como un poquito más rápido, tampoco es automático. Bueno, les quiero agradecer de todo corazón. Les voy a mandar esta meditación al WhatsApp. Les voy a mandar también una música que estoy escuchando, que no la pueden escuchar. Voy a intentar hacer que para la próxima vez sí se pueda. Y estoy infinitamente agradecido. Me confirman si todavía estoy ahí, pero pareciera que sí, ¿no? Pero si te fijas, la sensación que deja en el pecho solamente estos 3 minutos que hicimos esta meditación es súper refrescante. La idea es que puedas hacerla 3 minutos. O sea, 11 minutos, 12 minutos y más. Por favor, les pido esa constancia. Intenten hacerlo a la misma hora. Aprovechemos que tenemos este tiempo maravilloso para ir para adentro. Así que, bueno, les abrazo. Nos vemos en otra sesión. Muchas gracias.